Compañeros inmobiliarios, buenas noches. Agradeciendo como siempre su atención y que sigan las conferencias que la Asociación de Agentes Inmobiliarios Redaya C de Irapuato, Guanajuato, les comparte. El día de hoy tenemos a Jesús Fernando García Silva Herrera. Él es egresado como contador público del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en León, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos del año 1999 al 2019, docente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Irapuato, con las materias de contabilidad y fiscal, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Colegio de Contadores de Irapuato, AC, desde 1988, presidente del Colegio de Contadores Irapuato Público, Contadores Públicos del 2000 al 2002, presidente del Colegio Electoral del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Irapuato en el año 2003 al 2014, síndico del contribuyente representando al Consejo Coordinador Empresarial Irapuato 2000-2005. El tema que el contador nos va a impartir es Puntos Finos, Declaración Anual 2020. Muchas gracias, contador. Muchas gracias, Fernando. Adelante. Y como comentábamos, pues las preguntas, si alguien las puede poner por el chat o al final, con todo gusto. Adelante, contador. Gracias. Me escuchan bien todos, ¿verdad? Muchas gracias, primero que nada, la invitación de la Asociación de Agentes Inmobiliarios Reday AC de Irapuato, Salamanca, Luis Tejada, su presidente. El año pasado también me hicieron favor de invitarme en un formato diferente, amigable, presencial. Este año con estos temas de la pandemia y la nueva normalidad, bueno, nos tenemos que comunicar por estos medios, ¿no? Nunca es igual, se pierde mucho la sensibilidad, las caras de susto. El tema de impuestos no es un tema agradable, menos en estos tiempos. Sin embargo, como dirían los abogados, el desconocimiento de las leyes no te quita la obligación de cumplir con ellas, ¿no? Y en este caso, bueno, la mayoría de ustedes, por lo que conocí en la ocasión anterior, están constituidos como personas físicas o tributan como personas físicas. Algunos tendrán seguramente alguna sociedad anónima, alguna sociedad civil, dependiendo cómo haga sus negocios, ¿no? Entonces vamos a ocupar nuestro tiempo. No siempre es sencillo estar oyendo a alguien a través de una pantalla, entonces voy a tratar de ser muy ágil con estas laminitas que vamos a presentar, y el tema va en relación al cumplimiento con la declaración anual. No me voy a meter a cómo llenar la anual, ni a meterme a cómo tienen preparada su contabilidad, sino una serie de tips, de comentarios con la presentación del anual. Y antes de entrar exactamente a ese tema medular, vamos a hablar de la discrepancia fiscal. Ya el año pasado les había hablado de ella. Sin embargo, déjenme decirles que este tema de la discrepancia fiscal es algo que el fisco está atacando mucho en las personas físicas. Y les voy a dar ejemplos, algunos de ellos inclusive los voy a repetir. Quien haya asistido el año pasado a la conferencia se va a acordar de mis ejemplos, porque hay gente que aún está incrédula con el actuar del SAT. Y yo les adelanto que el SAT actualmente tiene una campaña hacia las personas físicas muy fuerte, yo creo que incluso más fuerte que hacia las empresas, por el tema de que los contribuyentes realmente no están cumpliendo con muchas regulaciones, porque sigue habiendo mucho flujo efectivo, porque obviamente con esto de la pandemia la gente lo que busca es obtener ingresos en efectivo y no declararlos, pero el problema es que muchas veces con ese efectivo hacemos cosas incorrectas, y es donde el fisco pues, se aprovecha de alguna manera de nuestros errores. Y esos temas hoy día seguramente han visto ahorita en las noticias a todo el mundo lo como lavado de dinero, e inmediatamente se nos vienen a la mente figuras como las de ahorita el gobernador Cabeza de Vaca,
como las del gobernador de Nayarit, Sandoval, se nos viene la maestra del sindicato de educación, la maestra Gordillo, se nos viene Rosario Robles, Peña Nieto, el hermano de López Obrador. La realidad es que estas situaciones de lavado de dinero hoy día nos afectan a todos, y todas las personas que estamos trabajando de una manera inclusive profesional en algún desliz fiscal que tengamos, nos puede llegar una invitación del parte del SAT que ahorita les voy a comentar, y si no la atendemos, esa invitación, por chiquita que sea, hoy día se puede convertir en un delito de lavado de dinero. En mi currículum no añadí que recientemente, hace 15 días, me invitó el Colegio de Contadores, su presidente actual, que es Arturo Aldaco, me invitó a presidir precisamente la comisión de lavado de dinero, que les digo, es un tema que abarca muchísimas actividades. Ustedes como vendedores inmobiliarios, bueno, seguido con notarios tienen que firmar todos los avisos correspondientes a la identificación de adquirientes y vendedores, y hay una serie de reglas con las que seguramente están familiarizados. Pero esa ley de lavado de dinero, que obviamente hoy no me voy a meter a detalle ni mucho menos, al amparo de ella es que muchas de nuestras actividades pudieran estar catalogadas como delitos. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a tratarla de hacer muy ágil en 40 minutos y preguntas las dejamos para el final. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartirles la presentación. ¿Ya la pueden ver todos? Sí. Perfecto. A ver. Entonces, vamos a... Ok. El temario, ya les decía, vamos a hacer alguna serie de consideraciones, de comentarios. Después vamos a hablar el tema de discrepancia fiscal. Continuaremos con el tema de deducciones personales, ahora sí de la declaración anual. Deducciones, algunas que yo pienso que son del ramo de ustedes, y las conclusiones y preguntas. ¿Ok? ¿Cuál es el antecedente de todas estas reformas? Algo que yo en alguna plática en el 2010, cuando esto inició, a mí se me ocurrió llamarle la telaraña fiscal, y en algunas organizaciones y asociaciones donde platicaba yo de esto, había gente que era muy incrédula y inclusive se reía, inclusive se salieron de algunas reuniones. Me tocó en la asociación de notarios, 2 notarios que se salieron de la plática porque me dijeron: contador, está usted loco, el fisco nunca va a poder tener toda la información, eso que usted nos dice de que los notarios vamos a tener que declarar electrónicamente, eso no, los va a meter a ustedes los contadores, pero a nosotros no. Y bueno, qué equivocado estaba ese notario en aquel momento, porque la realidad es que hoy día una de las herramientas que más le da la información al SAT, pues son los notarios, con la declaración donde reflejan quién compra y quién vende. Esta telaraña o este engranaje del SAT empezó, habrá gente que no esté familiarizada con estos temas, hace muchos años cuando inventaban sobre las rodillas nuevos impuestos, y que esos nuevos impuestos quizás no provocaron la recaudación que querían en términos de dinero, pero sí provocaron que el fisco obtuviera mucha información que fue armando y armando y armando. Yo siempre digo que ahora el presidente actual, no me voy a meter a lo político, pero se imaginarán lo que opino del gobierno actual. El presidente actual recibió una olla de oro con el SAT, porque el SAT ya venía trabajando desde hace muchos años, ha ido incrementando el padrón, no tienen una idea, ahorita van a ver una laminilla por ahí. Entonces, toda esta información que le dio el impuesto al activo, ahí dice IMPACT, el IETU, que era el impuesto empresarial a tasa única, el IDE, que era el famoso impuesto a los depósitos en efectivo. Todo el mundo llegaba a la caja y se ponía colérico de que le habían descontado el 2%. Esas cantidades realmente no importaban. Esa base de contribuyentes que captaron por medio de los bancos es parte del momento en el que el SAT engrosó, como no tienen una idea, su padrón de contribuyentes. He manejado muchos años una gráfica, hoy no la puse por tiempos,
donde se puede ver el crecimiento exponencial que ha tenido el Registro Federal de Contribuyente. Es más, hace 2 minutos, mi hija, que está a punto de graduarse de la carrera, me está informando que para la cuestión de los títulos ahora del que va a obtener ella, para la cuestión de apostillaje y todo eso, le están pidiendo la fiel. Entonces, y he oído ya del caso de otro estudiante que le están pidiendo la fiel. De alguna manera, si inserto ya un contribuyente, mi hija va a pasar a engrosar ya parte de las filas del padrón del Registro Federal de Contribuyente. Entonces, ese incremento quiere decir que el SAT tiene una cantidad de información impresionante. Después de todo ese engranaje que se ha dado del 2010 hasta la actualidad, el año pasado, en la plática que les di a ustedes, les hablaba que la reforma 2020 había tomado todo lo anterior, ya lo que les dije, el IMPAC, el IETU, el IDE, todo lo que es la contabilidad electrónica, en fin, todo lo que han venido haciendo, la DIOT, que es la declaración de IVA que presentan seguramente muchos de ustedes, el DIP, que es las declaraciones IPA cada mes, y lo que hizo, agregó un tono muy fuerte en materia penal. Si ustedes se acuerdan de las noticias de hace un año, se empezó a hablar mucho de la ley de extinción de dominio, se empezó a hablar mucho de la ley de lavado de dinero, a pesar de que existe desde 2013, y que como que todos estábamos en el shock de que si eso iba a ser posible o no iba a ser posible. Yo hoy día les puedo decir esto, por eso puse ahí recomendaciones. Todas las disposiciones del SAT actuales van en serio contra chicos y grandes. Estoy seguro que muchos de los que me están oyendo hoy día han de pensar, este contador no sabe que yo soy chiquitito. Somos 33 participantes. Muchos han de decir aquí, no hombre, yo soy chiquitito, no me van a agarrar. Eso es para grandes. Déjenme decirles que no. Tengo casos de secretarias, inclusive secretaria de un notario de Irapuato, por depósitos de 5,000 pesos en su cuenta, que eran de una pensión que ella manejó, es una viuda, y ella lo recibía en un banco, iba y lo retiraba de ese banco, lo llevaba en efectivo a otro banco. Por esos depósitos de 5,000 pesos mensuales durante 2 años, que sumaron 120,000 pesos, el SAT le quería tipificar como lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el efectivo no tiene trazabilidad, el efectivo no sabemos de dónde viene, ¿sí? El SAT lo que hoy día quiere es que todo pase por cuentas bancarias, que todo tenga una congruencia. Entonces, quien piense que es el punto 2 de las recomendaciones, o quien siga diciéndole a sus clientes, o quien siga queriendo cobrar comisiones por ventas en su cuenta personal, pues déjenme decirles que las cuentas personales tienen años que ya no existen. Todas las cuentas son fiscales, las de la Caja Popular, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, todas las cuentas son fiscales, y ese es un grave error en el que sigue incurriendo mucha gente. Pensar que su cuenta personal chiquitita no es fiscal, ¿ok? El otro día escuché algo también, alguien que me decía, oye, alguien me dijo que si abro una cuenta para mi hija menor de edad, de esas cuentas de que los bancos luego inventan, que cuenta peques o algo así, que ahí no voy a pagar impuestos. Pues déjenme decirles que todas las cuentas son fiscales. Hasta en esa cuenta, obviamente puede haber una fiscalización, puede llegar a ese grado el SAT, porque obviamente una menor de edad pues no tiene capacidad ni para hacer negocios, ni para cobrar, ni para vender, y pues normalmente incluso hay contribuyentes que las utilizan como planeación fiscal, y pues el fisco se va sobre ellos también, ¿ok? En el caso que es la recomendación 3, antes de entrar a todo esto, es en sus consideraciones, este tipo de situaciones fiscales son como las enfermedades. Tomen opiniones diferentes en el caso de que ustedes llegaran a una situación de estas. Habrá contadores muy agresivos que les digan que van a ganar, abogados que los lleven al pleito porque no les gusta el pleito, ¿sí? Pero yo, que creo que he sido muy conservador a lo largo de mi vida con el tipo de planeaciones y contabilidades que he llevado, yo les puedo decir que sí tomen más opiniones. Y la 4, muy importante, cuiden sus finanzas personales en el sentido no solamente de las situaciones de ahorro, de no gastar más de lo que no tiene. Eso va muy con lo financiero. Más bien cuiden sus finanzas personales de tal manera que lleven congruencia con su situación fiscal. Con esas consideraciones,
Empezaríamos con el concepto de discrepancia fiscal. Ya les decía que el año pasado lo habíamos visto, el tema. ¿Qué es discrepancia? ¿Me dejaste las llaves de la camioneta? Es Jenny. diferencia. En los últimos años, el SAT ha dirigido la fiscalización a personas físicas por el tema de que están vinculados con empresas y por el tema precisamente de las finanzas personales. ¿Qué es lo que sucede normalmente con esto? Si ustedes tienen un efectivo y van y lo depositan a su cuenta de banco, o si ustedes tienen efectivo y van y pagan la tarjeta de crédito, que segurito de los 30 y tantos que están conectados, les aseguro que al menos 10 siguen pagando sus tarjetas de crédito en efectivo, ¿sí? O van y pagan créditos personales, o van y pagan el hipotecario, van y pagan el crédito del carro en efectivo. Cuando todo ese tipo de operaciones tiene que ser vía transferencia para que al menos le bajen un poquito, le voy a decir así, el calor a la parte de fiscalización que puede tener el SAT. Quienes sean socios de empresas, por ejemplo, o que vayan a iniciar una nueva empresa, es muy común que en lugar de hacer transferencias bancarias de la cuenta del socio, persona física, a la empresa, llevan efectivo. Eso también se tiene que presentar un aviso ante el SAT y obviamente el SAT está pendientísimo de eso. Todo lo que son compraventas, rentas, adquisiciones de activos en efectivo, el SAT está inmediatamente detectando diferencias de ese tipo. Esas son las discrepancias que más ha atacado. Y les voy a dar algunos ejemplos. Más de uno de ustedes a lo mejor va a decir, ese soy yo. El ejemplo 1. Una persona física con un sueldo. A lo mejor alguno de ustedes está en una empresa y gana un sueldo. O con una renta, que sean dueños de un local, de una casa y estén rentándolo. O cobren un honorario, no sé, por dar clases, un honorario por dar asesoría, o de facturas por comisiones ganadas por ventas, ¿sí? Y que cualquiera de esas actividades, ya sea sumadas o individuales, ustedes le declaren al fisco X cantidad de dinero. Vamos a pensar 100,000 pesos al año. Pero resulta que durante el mismo año le pagaron a sus tarjetas de crédito 150,000 pesos. El fisco les va a preguntar de dónde salieron los otros 50,000, ¿sí? Ahí está haciendo esos amarres. O dos, peor tantito, personas físicas que estén depositando continuamente a cuentas bancarias y no declaren un solo ingreso al fisco. Es más, ni siquiera estén dadas de alta. El 3, personas físicas con compras de bienes inmuebles, llegan con el notario, compran casas, departamentos, todo eso, y tampoco están declarando ingresos al fisco o declaran menos. De hecho, oí en las noticias hoy, en la tarde o ayer, que parte de lo que agarraron al exgobernador de Nayarit era porque a su hija le habían escriturado una serie de propiedades en medio del tema ese que tenían de corrupción y secuestros, y pues la están obviamente encauzando por medio de la ley de lavado de dinero y la discrepancia fiscal, porque pues ella no tenía ningún ingreso. Entonces era imposible que estuviera comprando o adquiriendo una serie de bienes. Les digo, independientemente del delito y todo eso que estaban haciendo, pues ellos lo van a encuadrar en algún asunto de este tipo del articulado de la ley de lavado de dinero. La 4, que es un tema un poquito más técnico, muchos de ustedes a lo mejor pueden ser dueños de sociedades anónimas o de empresas y resulta ser que en las empresas se va generando una utilidad que se llama la CUFIN y resulta que en la empresa nunca reparten esa utilidad. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas siguen comprando facturas o muchas empresas siguen cobrando en efectivo y eso es lo que se gasta el socio y el socio con eso va y paga las tarjetas o va y paga las colegiaturas y pide factura, o va y compra carros en efectivo, o va y compra propiedades, porque ahí hay una discrepancia en la situación de lo que permite y no la ley de lavado de dinero, y todo eso origina mucha información para el SAT. Durante los últimos años, cada año el SAT emite unas cartas invitación. Antes llegaban por correo unas cartitas, a lo mejor ustedes les llegaron. Hoy día, con otro tema muy importante que es el famoso buzón tributario, por ahí el SAT también nos está enviando este tipo de información donde nos requiere acerca de nuestras diferencias. Ya les decía yo que el impuesto a los depósitos en efectivo, aquel famoso 2%, pues realmente no era lo que le importaba al SAT. Al SAT lo que le importaba era la base de datos
para ir reuniendo información de todos los contribuyentes. A eso le sumaron después la DIOT, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que cualquiera de ustedes, ya sea por honorarios, por comisiones, por actividad empresarial, está obligado a presentar mes a mes. En esa información ustedes están declarando el IVA que le pagan a sus proveedores. ¿Quién es su proveedor de un agente inmobiliario? Comisión Federal, Teléfonos de México, Telcel, Usacell, las gasolinas, las compras de un carro, etcétera. Todo aquello que lleve. También otra declaración que les da mucha información al SAT son el declaranotas. Todas las declaraciones que emiten los notarios por las compraventas de propiedades, que ya les hablaba de ellas. Hay unos informes también que se presentan cuando tú le prestas en efectivo a las compañías. Hay una obligación de presentarle al SAT esa información y pues también ahí el SAT detecta quién está manejando efectivo. Y bueno, todas las que siguen, les aseguro que también más de uno de ustedes los han tenido. Por ejemplo, ¿quién le proporciona también información al SAT? Pues los bancos, las aseguradoras por los seguros que ustedes compran de vida, de gastos médicos, de carros, todas las tiendas departamentales como Liverpool, como Palacio de Hierro, como Electra, todas las tarjetas de crédito que me digan, las de todos los bancos, el registro público de la propiedad, las empresas que venden carros, las casas de bolsa y de cambio, quien tenga por ahí algún ahorradito o quien haga operaciones de compraventa de dólares por medio de alguna casa de cambio, el INEGI, ¿sí? Todo lo que se genera con la factura electrónica, por el XML, por medio de la ley de lavado de dinero, inclusive si ustedes se ganan aquí en el bingo de Irapuato arriba de cierta cantidad, están obligados a identificarse para que les den el premio y las bingos y todos los casinos están obligados a pasarles información al fisco, el FAT, que es algo muy técnico para quien tenga cuentas en el extranjero, y obviamente todo eso va a recaer al Registro Federal de Contribuyente. Incluso, no sé si a alguno ya le tocó, si ustedes están alguna vez en algún viaje que hagan al extranjero, a Dallas, a Houston o a Los Ángeles, hay personal del SAT que se acerca a preguntar a dónde viajas, cuál es tu nombre, inclusive te piden tu RFC, te puedes negar, pero con el pasaporte, pues ellos ya tienen todos los datos porque tienen una base de datos impresionante y ellos ya tienen esa información de cuánto te costó el boleto de avión, si viajaste en primera clase, si viajaste en clase turista. Entonces, todo eso va a venir a formar parte del cúmulo de información. Por eso repito, cuando me dicen, oye, es que esto que le dice el contador nada más es para los grandes. No, señores. Yo les aseguro que el SAT tiene información de todos los que estamos aquí oyendo esta plática y les impresionaría ver los esquemas que manejan de la cantidad de y nuestras relaciones comerciales y familiares. Por si todo eso fuera poco, los bancos están obligados, más de una vez también les ha de haber tocado, que a lo mejor algún cliente de ustedes de repente le pagan 5 o 10 o 15 millones de pesos por una propiedad y el banco les pregunta de dónde viene el dinero. ¿Sí? Sobre todo si es una operación, como le dicen, relevante, inusual y preocupante. ¿Sí? Eso ya viene desde el 2010. Sin embargo, los bancos han venido endureciendo esta información para evitar precisamente todas las cuestiones de lavado de dinero y tienen una obligación de proporcionar esa información. A partir del año pasado, de febrero del 20, los bancos están obligados a reportar semanalmente todos los depósitos en efectivo a cualquier tipo de cuenta y cualquier cantidad. Entonces, tomen en consideración todo eso. Próximamente, ahí el próximamente yo le pondré entre comillas porque no he checado exactamente ese dato, pero también ya va a empezar la información de todos los depósitos en efectivo, en forma electrónica o cheque, y el SAT lo va a empezar a cruzar contra la información que tú le estés declarando mes a mes. Eso es algo muy peligroso. Casi les puedo decir que todavía no comienza, pero el SAT ya amenazó desde enero de 2021, cuando menos a las personas morales, nos amenazó diciéndole que la declaración de cada mes ya iba a venir prellenada. Yo creo que esto no pasa de 2021.
cuando menos para las empresas. Por lo tanto, para las personas físicas, si les digo que en un año va a estar ya listo, quizás me quede, no sé, corto. Pero muy próximamente va a tocar que nuestras declaraciones estén prellenadas, y si no coinciden los ingresos que estamos declarando contra lo que depositaste en tus cuentas bancarias que el SAT tenga captadas, obviamente te van a estar mandando diferencias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si de esta plática nada más se llevan ese mensaje de tener cuidado con sus finanzas personales y por favor no utilizar el efectivo en el sistema bancario para pagos, cuentas y depósitos, la van a llevar bastante bien. Fíjense este dato, porque también hoy día yo creo que ya muchos creen que el SAT y su telaraña está funcionando. En el año 2000, el padrón de contribuyentes está de 7 millones de contribuyentes y fue creciendo de una manera exponencial. Para el año 2010, que fue que empezó la famosa telaraña, el padrón de contribuyentes era de cerca de 30 millones. Hoy día, y este es un dato de hoy en la mañana, porque para esta plata actualicé, fíjense bien, estamos hablando que de acuerdo a la información oficial, en México hay en un cerrado 128 millones de habitantes. De eso, la población económicamente activa, que está contemplados desde adolescentes hasta personas, digamos, por ahí de entre 60 y 65 años, tenemos el 62% de los mexicanos estamos para trabajar activamente y participar en la economía. Casi 80 millones somos personas con esa capacidad económica, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Desde el asalariado que gana el salario mínimo hasta Carlos Slim. Estamos en ese padrón de 79,360. ¿Ok? Bueno, el padrón del RFC a junio del 20, que es cuando se publica cierta información del SAT, era de 75 millones. ¿Sí? Si se fijan, prácticamente hoy día todos los mexicanos estamos en el RFC. Todos los mexicanos económicamente activos. ¿Sí? Es un dato, créanme, de 2010 para acá creció más de un 100% el padrón del RFC. Por eso lo pongo allá abajo, ¿trabaja o no trabaja el fisco? Para quienes sigan incrédulos. Y hoy día la FIEL, que es un mecanismo, pues se utiliza para todo. Por ejemplo, si alguno de ustedes de repente vende por ahí unas tierras ejidales o unas tierras, perdón, de pequeña propiedad, para los campos, por ejemplo, de los pozos, se ocupa que la persona física dueña tenga FIEL. Antes no se ocupaba. Si hoy día ustedes quieren poner una gasolinera o tienen temas de energía o lo que sea, para trámites entre la Comisión Reguladora de Energía se necesita que todo el mundo tenga la FIEL. Y así en una serie de dependencias. Ya les decía ahorita, mi hija para graduarse le están pidiendo la FIEL. Entonces, cada uno de esos nuevos contribuyentes o no contribuyentes, pero que quedan captados por el RFC, pues se convierten en una fuente de información para el SAT. Inmediatamente capta todas sus operaciones. ¿Ok? Vamos a seguir con esto porque el tema discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia? Ya decíamos que es diferencia. Cuando una persona física, aun cuando no esté en el RFC, ya vimos que casi todo el mundo está, pero vamos a pensar que alguno de los 30 y tantos que ya entraron, 38 personas están aquí, vamos a pensar que todavía no esté dado de alta ante el SAT. ¿Ok? Bueno, si esa persona realiza en un año calendario, 2020 por ejemplo, gastos superiores a sus ingresos, ¿sí? Y los capta el fisco, si no está dado de alta, los capta por medio del banco, pues está en un proceso de discrepancia. No puedo gastar más pues, de lo que ingresé. ¿Ok? ¿Y qué entendemos por erogaciones? Porque habla de erogaciones superiores. Fíjense bien, pero uno es muy lógica. ¿Qué es una erogación? Pues un gasto. Y inmediatamente ustedes van a pensar pues, el gasto de la luz, del agua, de la gasolina, del teléfono, etc. 2, adquisiciones de bienes. Computadoras, escritorios, casas, carros, muebles, mesas. Pero número 3,
depósitos en cuentas bancarias de inversiones o tarjetas. Para el fisco, el que tú pagues o deposites en cuentas bancarias ingresos que no tienen una justificación entra como una erogación, que si se fijan es diferente a un gasto, ¿sí? Entonces, en ese momento, el fisco te dice, si tus erogaciones están mayores a tus ingresos, estés o no estés dado de alta ante el SAT, para mí estás en discrepancia fiscal. Y ahorita vamos a ver qué proceso sigue. Y esto es muy común. En Irapuato, en los últimos años, están llegando en promedio 1,000 cartas, de 1,000 a 2,000 cartas de este tipo, ¿sí? Entonces, pues sí es de preocuparse que les pueda llegar alguna, y estoy seguro que van a empezar a llegar más, porque hoy día el SAT ya no tiene que gastar en el servicio postal mexicano, ya lo hace por medio del buzón tributario. ¿Qué sería, por ejemplo, alguna excepción o cosas que tenemos que tomar en cuenta? Y aquí puse algo pues que ustedes manejan mucho, ¿no? Tú puedes vender una casa y tú vas con el notario, y esa es la parte que les pido mucho como agentes inmobiliarios. Algunos que son mis amigos, como ustedes que se dedican a esto, de repente me hablan y me quieren preguntar estos temas y les digo, mira, hay reglas muy claras, sin embargo hay que pensar un poquito más grande hoy día, no nomás cumplir con el artículo que dice, si vendiste de 700,000 UDIs, que son tanto, y tienes los recibos de agua, de esto, bla, 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 bla. Es muy importante que también le digan a su cliente que aun cuando no pague impuestos, porque va a quedar exento por todas estas facilidades, es muy importante que lo informe en su declaración anual. Oye, pero es que no paga impuestos, es que el notario ya nos dijo. No. Tiene que presentar declaración anual, porque aquí va a venir un tema de que el señor recibe dinero en su cuenta bancaria, y si no hay un amarre contra la declaración, va a caer en un tema de discrepancia, ¿sí? Entonces, es obligatorio hacerlo. Otro punto importante, si las personas físicas no informamos hasta 6 meses posteriores a la fecha de presentación de la fecha de obligación de presentar la anual, no presentamos, quiere decir, si los 30 de abril vence la declaración de personas físicas y por alguna razón alguien que vende una casa no presenta su declaración anual en términos informativos a más tardar el 30 de septiembre, el 1 de octubre incurre en una situación de tipo penal. Espero que me estén oyendo muy bien y entendiendo este tema todos, como tema de asesoría y como tema propio, ¿sí? De que es muy importante este tipo de declaraciones, ¿ok? ¿Qué más es importante? Por ejemplo, muchos de ustedes también pueden haber caído en el caso de herencias que les hayan heredado dinero. Hay que informarlo en la declaración anual si no caes en discrepancia. Préstamos obtenidos. Habrá también aquí quien me diga, ¿sabes qué, Fernando? Pues sí, la verdad, las cosas no han estado. Y Bancomer me prestó 100,000 pesos, y Banamex me prestó 1,000,000, y mi tío me prestó X cantidad, y fui y hice un contrato de mutuo con mi tío ante notario, ¿sí? Entonces, pues resulta que sí cayó a mi cuenta mucha lana. Bueno, pues tienes que declararla en la declaración anual como préstamos obtenidos. No vas a causar impuesto, pero con eso le vas a dar la certidumbre al SAT de que todos los pagos que hiciste de tu cuenta, a lo mejor para pagar pasivos, a lo mejor para lo que haya sido, ya tienen una justificación y no hay una discrepancia, ¿sí? Oye, fíjate que en época de pandemia resulté afortunado y me saqué la lotería o me saqué el melate. Ah, bueno, pues también hay que presentar la declaración anual con el dato informativo del premio obtenido, ¿sí? Fíjate que yo tenía una empresa, Fernando, hace mucho tiempo, y pues ya la cerramos, y el notario nos dijo que nos iban a devolver el capital aportado. Ok, también hay que presentar en la declaración anual que tuviste reembolsos de capital, ¿sí? Y no hay ningún pago de impuesto. Donaciones también muy importantes. Si fueron donaciones de dinero, por ejemplo, se da mucho el tema entre marido y mujer por el chivo, o se da mucho el tema con los hijos. Tengo casos de gente conocida mía o clientes míos que tienen estudiando o tenían cuando se podía a sus hijos fuera de Irapuato, y cada semana les mandaban en efectivo dinero, pues les cayó el SAT,
y hubo necesidad de sacar con un chorro de documentación y todo eso de por qué los hijos recibían depósitos sin justificación alguna. Y es un problemón, no siempre el SAT está de buenas para aceptar el efectivo. Otra cosa importante del ramo de ustedes, todos aquellos administradores de edificios, de condominios, de fraccionamientos, y que resulta ser que todos los condóminos o los colonos o los vecinos les depositan en sus cuentas. Tengo ya 2 temas fuertes aquí en Irapuato de gente que ha caído en problemas por eso. Hay que armar todo muy bien, hay que hacer contratos, hay que hacer todo como debe de ser, ¿no? Al final, si alguien tiene dudas de esto, ya me pregunta. Ahora, ¿qué sucede con esto? Con este tema de la discrepancia. Primero, ya les decía, el fisco te determina la diferencia o la discrepancia, te llega por buzón o por escrito, te dan 15 días para hacer tus aclaraciones de por qué recibiste una herencia, por qué recibiste un préstamo o por qué simple y sencillamente gastaste de más y ya estás en la olla, pues habrá que ver qué haces. Una vez que entregas eso, todavía tienes 20 días adicionales para ofrecer más pruebas en caso de que las encuentres. ¿Y qué puede haber en esto? Uno, pues que lo arregles y lo aclares porque pues, se te pasó y bueno. 2, que te determinen un crédito fiscal. Que te digan, bueno, usted depositó 100,000 pesos en el año, no los justificó, me debe 35,000 pesos. Pero eso si el fisco anda de buenas. Si el fisco anda de malas, les puede decir que esos 100,000 pesos eran por comisiones por venta de casas o de edificios o por rentas. Y les puede decir que esos ingresos también van grabados con IVA, entonces les puede costar el 35 del ISR y les pueden cobrar el IVA. Se han dado casos. Entonces imagínense si de 100 les van a quitar 51 más la multa, más la actualización y recargos, es probable que se queden sin nada de la lana. Ahora, si ustedes no atienden esto dentro de esos plazos que ya les dije, 15 y 20 días, puede haber penas, dependiendo los montos, de 3 hasta 9 años de prisión. Hasta ahí, estoy seguro que mucho ya le está pensando en las consecuencias en la parte penal. Con las reformas del 2020, y esto se los platiqué el año pasado, antes tú podías llevar tus juicios fuera de prisión. Hoy día los tienes que llevar dentro con prisión preventiva y te pueden aplicar lavado de dinero y en su que Dios no lo quiera, extinción de dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que se vayan contra tus propiedades. Estoy seguro, insisto, que muchos van a decir que estoy exagerando, que estoy espantando. La realidad es que yo no busco venderle mis servicios a nadie. Afortunadamente, no sé, ya mi despacho ya no funciona de esa manera. Más bien pretendo una difusión fiscal y una cuestión de cultura empresarial para que todo el mundo, dentro de la medida de sus posibilidades, esté muy bien protegido y acuda con sus contadores, con sus abogados, lleve bien las cosas. Los pecados se hacen en efectivo y se gastan en efectivo. Porque muchas veces la gente dice, mira qué inteligente soy, cobré en efectivo mi comisión, qué padre, no pagué impuestos, pero luego van y pagan la tarjeta de crédito. Entonces, pues, acabó la inteligencia en ese momento, ¿verdad? Ya les decía de todo esto, tomarlo con seriedad. Y vamos a entrar un poquito ya a la parte de gastos, deducciones personales y cosas de uso diario y común que les pido también tomen mucho en cuenta. Si se fijan también, a raíz de del CFDI, de la factura electrónica, nos tuvimos que empezar a familiarizar todos, incluso los contadores, con los famosos usos del CFDI. Esto ha venido provocando también muchos problemas en las declaraciones anuales y en las auditorías que hace el SAT, porque no nos tomamos esos 5 segundos en los que el empleado nos dice, oiga, ¿cuál es el uso del CFDI? Y resulta que alguien va y compra una computadora o va y compra hasta un carro y de repente le dicen, ¿cuál es el CFDI? Gastos en general, porque alguien le dijo que todo lo que comprara lo metiera a gastos, pero hay excepciones. Si vas y compras un carro, tienes que ponerle uso, adquisición de equipo de transporte. Si alguien va y compra una computadora, uso, adquisición de activo fijo o equipo de cómputo. Si alguien paga su póliza de seguro de gastos médicos, hay un uso específico.
póliza de gastos médicos mayores. Si alguien tiene un funeral, que Dios no lo quiera, gastos funerales para las deducciones personales. Tomen mucho en cuenta esto del uso del CFDI. Pregúntenselo, inclusive, si están haciendo la compra, háblenle al contador, díganle, contador, ¿cuál es el uso? Estoy pagando esto. Número 2, si ustedes quieren no pagar tantos impuestos, pues obtengan gastos que sean deducibles. Tienen que pagar con su cuenta de cheques, ya sea con cheque, con la tarjeta de débito, con transferencia, con SPAY, con tarjeta de crédito inclusive de ustedes, y luego esa tarjeta de crédito pagarla en transferencia. Lo único que van a lograr con la tarjeta de crédito pues es ganar puntos, que son muy buenos, nada más hay que saber bien. A lo mejor ganan más plazos y pagan después de la fecha de corte, y luego pueden meter esas facturas a su contabilidad, ¿sí? Nada más es cuestión de 5 minutos de pensar bien las cosas y hablar con su contador, y pueden tener los puntos, pueden tener días adicionales de crédito y de todas maneras hacerlo deducible. De preferencia no usar efectivo, de preferencia, salvo en gastos que sean de 2,000 pesos masiva. Esa es también leyenda urbana. Todo el mundo dice, son deducibles en efectivo los gastos hasta de 2,000, y todo el mundo pide las facturas de 2,000 IVA incluido. No, es 2,000 masiva, porque en la ley de impuesto sobre la renta el importe va separado del IVA. El IVA no es gasto, el IVA es un impuesto que se traslada y se acredita. A lo mejor esto no lo sabían tampoco muchos. Entonces pueden pedir facturas de 2,320, ¿sí? Y las pueden pagar en efectivo. Salvo esos casos chiquitos, todo lo demás no lo paguen en efectivo. Una compra de 3,000, de 4,000, de 5,000, si es en efectivo, e inclusive les ponen que pagaron con efectivo, pues no es deducible. Ahora, si ustedes le dicen al dependiente o al vendedor, oye, mira, te voy a pagar en efectivo, pero pon ahí que pagué con transferencia, o pagué con SPAY, o pagué con otra cosa, el que les está dando la factura está metiéndose en un problema, ¿sí? Porque ellos tienen que demostrar de qué manera cobraron, y ustedes el día de mañana tendrían que demostrar de qué manera pagaron. Entonces no se metan en ese brete, no van a engañar a nadie más que ustedes mismos, ¿ok? Otra muy común: vas y pagas con tu cuenta o con tu débito o con tu cheque, sale el dinero de la cuenta de Juan Pérez, pero resulta que pides la factura a nombre de Fernando García Silva, o que pides la factura a nombre de Comercio Inmobiliario SADCB. No se puede, salvo algunos casos particulares, no se puede. No, es que ando sobrado de gastos yo y mejora la empresa. O sabes qué, mi esposa ocupa porque ganó una comisión, le facturen a ella y lo pago yo. No se puede, tiene que haber orden. Ahí el fisco nos agarra muy fácil, ¿ok? Vamos a entrar, ahí vamos bien con el tiempo, vamos a entrar para la declaración anual en particular, a qué deducciones pueden hacer a manera personal. La siguiente laminilla, qué deducciones pueden ser en sus pagos mensuales. Este punto es muy importante porque actualmente el sistema con el que pagamos, bueno, no actualmente, hace algunos años, la forma en que las personas físicas pagamos nuestros impuestos, prácticamente cada mes hacemos nuestra declaración anual. Entonces, salvo en algunos casos realmente extraordinarios, normalmente en la declaración anual ya no te debería salir a pagar, porque ajustamos el impuesto cada mes. Entonces, este tipo de deducciones personales se gastan durante el año, pero se deducen en la declaración anual, y esta puede ser la diferencia para que nos devuelvan parte de nuestros impuestos que pagamos. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta estas consideraciones. ¿Qué puedes deducir únicamente en la anual? Intereses reales de créditos hipotecarios. Reales quiere decir en términos de inflación, no reales los que pagaste realmente. Es un concepto económico. Quiere decir que a los intereses que le pagas al banco por un crédito hipotecario de alguna casa, esto es sugerencia para sus clientes o para ustedes mismos si tienen propiedades, al final del año los bancos te mandan una constancia donde a los intereses que efectivamente salieron de tu chequera les aplican un factor inflacionario y te sacan en conclusión cuáles fueron los intereses deflactados, y esos tienes derecho a meterlos como deducción en la declaración anual. Es importante contar con la constancia
de parte del banco y que dicha constancia reúna todos los requisitos fiscales. Es un CFDI con su XML anexo con todos los requisitos fiscales. ¿Qué más podemos deducir? Todos los gastos médicos, doctores, dentales y hospitalarios. Ojo, la medicina que yo seguido veo aquí en las farmacias que piden facturas. A lo mejor a mucha gente les reembolsan la medicina en sus empresas, pero quien esté pidiendo facturas de medicinas y las quiera hacer deducibles en el anual, déjenme decirles que no son deducibles. Las únicas medicinas deducibles son las que están incluidas en facturas globales de hospitales o de cuentas hospitalarias, ¿sí? Entonces, todo este tipo de gastos, siempre y cuando obviamente sean pagados, ya habíamos visto antes, débito, crédito, SPEI, transferencia, pueden ser deducibles incluso de ascendientes y descendientes en línea recta, es decir, de mis papás y de mis hijos, de mi esposa o concubina en línea recta. No son deducibles los gastos de mis hermanos, eso es bien importante, ¿ok? Seguros de gastos médicos, muchos de ustedes los deben de tener, sí son deducibles para la declaración anual. Mucho cuidado con las empresas aseguradoras que se hacen luego como que la Virgen les habla y no emiten los complementos de pago a tiempo, porque muchos pagamos con la tarjeta de crédito a 6 meses, a 3 meses, a 12 meses, y las compañías de seguros te mandan tu póliza, tu recibo. El recibo trae forma de pago diferida. Si alguno de ustedes ya está familiarizado con un concepto PPD, que es pagos diferidos, pero resulta que cada mes que te cargan en la tarjeta o cada mes que tú pagas en la cuenta de ellos, no te emiten el complemento de pago. Si los complementos de pago no están emitidos, el SAT no te va a dejar deducir esto. El año pasado, para las anuales del 2020, hubo un problema muy fuerte con muchas compañías aseguradoras que no emitieron los complementos y el SAT rechazó todas las deducciones de seguros de gastos médicos. Así que exíjanle a quien les vende seguros de gastos médicos que les apoye con eso. Gastos funerales, que espero nadie tenga, también se pide la factura, es deducible ascendiente y descendiente. Las colegiaturas, este es un buen nicho, ayuda en algo, pagándolas también, pidiendo las facturas que corresponden. Hay que dar ciertos datos a las escuelas y varían el nivel de deducción desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, carreras técnicas, desde 14,000 a 24,000 pesos anuales de la base que puede ser deducible. A eso le multiplican por el 35 y es lo que les ahorra impuestos. Más arriba de eso no. O sea, si pagan más de 14,000 anuales, que seguro muchos de ustedes los pagan de colegiaturas, nada más es hasta 14,000, ¿ok? Donativos, si hay por aquí almas altruistas y hacen donativos, bueno, si pueden donar máximo el 7% de los ingresos que hayan obtenido el año anterior. Si en 2020 ustedes obtuvieron ingresos por comisiones de 100,000 pesos, únicamente pueden donar 7,000 pesos durante 2021 para que sean deducibles, ¿ok? Lentes, esto es importante, muchos de ustedes los ocupan. Hay que pedir las facturas correspondientes donde los compren. Son lentes de aumento, no lentes de sol, ¿ok? Lentes de aumento que tengan su receta, su diagnóstico por un optometrista, hasta un máximo de 2,500 pesos. Ya ayudan algo, en 800 pesitos muy buenos, ¿ok? Luego, lo que viene en letra cursiva, a mí se me hace una injusticia total. El fisco la metió hace algunos años, es una tontería, pero bueno, ahí está. Si tú tienes, a lo mejor de todos los conceptos de deducciones personales, el tope máximo va a ser el 15% de tus ingresos o 5 unidades de medida anuales que equivalen a 158,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar que alguien tiene ingresos de 1,000,000 de pesos al año. ¿Qué quiere decir? Que el máximo de deducciones personales que pueda tener va a ser 150,000, 15%, o 158,000 el que sea menor, y se hace una comparación. Y así, si ganamos un poquito menos, el límite van a ser, si ganas 500,000 al año, que son 40,000 mensuales, pues vas a poder deducir 75,000 pesos o 158,000 el que sea menor. Es un cálculo que inclusive ya te hace el sistemita de la declaración anual o te lo puede hacer tu contador. ¿Por qué digo esto? Pues porque mucha gente va a decir, oye, pues ¿sabes qué? A pedir todo esto, a cumplir con eso y voy a juntar 300,000 pesos de deducciones personales
y como eso gané de comisiones, pues ya no voy a pagar impuestos. No, hay topes relacionados en porcentajes. ¿Ok? Por último, y antes de entrar a las dudas, ¿qué gastos pueden meter ustedes? Ya sea en el 2020 los que pudieron haber metido, y qué gastos pueden meter en 2021, que esa es una pregunta que me hacen muy seguido. Si ustedes oficina, pues todo lo relacionado a su oficina, luz, agua, teléfono, internet, el agua, obviamente tiene que estar a su nombre. En caso que no esté a su nombre y esté a nombre del rentero, pues con un contrato de arrendamiento debidamente registrado y que les den CFDI por la renta, ustedes podrán hacer deducible. Si ustedes tienen su oficina en su casa, pueden meter deducible la luz, el agua, el teléfono, pero fíjense bien, en forma proporcional. ¿Qué es forma proporcional? Si yo en mi casa ocupo un cuarto de 5 por 5, son 25 metros cuadrados, y mi casa mide 200 metros, voy a poder meter la proporción de esos recibos, el 10%, el 15%, el 20% del espacio que yo ocupe. Eso es lo que dice la ley. Ahí sí les diría que hay vacíos. A lo mejor pueden meter todo, ¿sí? Nada más siempre con sus asegúnes, como decimos, ¿no? Si pagan renta, obviamente las rentas, siempre y cuando les den CFDIs. Si tienen alguna secretaria o tienen empleados, todos los salarios y los gastos relacionados con las nóminas, como puede ser el IMSS, el Infonavit, el impuesto de nóminas. Si tienen un carro, los carros son deducibles hasta 175,000 pesos masiva. Si se compran un carrito más caro, hay un 175 lo hacen deducible, lo demás no. No quiere decir que no lo puedan comprar, simple y sencillamente arriba de eso, que son 200 y tantos mil pesos, la diferencia ya no es deducible. Obviamente pueden hacer deducible la gasolina, la tenencia. Por ejemplo, hoy pagué mi refrendo yo al estado de Guanajuato, y me metí después con mi recibo de pago a sacar mi CFDI, y pues lo voy a hacer deducible, ¿sí? Háganlo ustedes, te llevas 2 minutos en hacerlo. Todos los gastos del carro, como los seguros, las gasolinas, nada más ojo, la gasolina no puede ser pagada en efectivo, ni 100 pesos. Todo tiene que ser con tarjeta de crédito, débito, transferencia. ¿Ok? Algo importante, ahí lo puse, súper. Por ejemplo, son truquitos y son cosas que hoy día tenemos que hacer. Si tú vas a hacer el súper de tu casa, cuando estés pagando en Soriana, en Comercial, en donde compres, en Oxxo, separa tu compra. De este lado pon la carne, la lechuga, las papas, los chocolates. A ver si me escuchas, Fer. Creo que por ahí se nos congeló tu imagen, Fernando. Creo que por ahí hubo un problema. A ver. ¿Ya entró? Ya entró, Fernando. Ya entró. Ok, perdonen esto de la tecnología. Sí, ya entró, ¿eh? Seguimos. Sí. Bueno, realmente, Sí, a ya. ver, estoy habilitado, ¿ah? Perdónenme, esto de la tecnología se fue la señal. Realmente hasta ahí, hasta esa parte ya habíamos terminado la cuestión de presentación, y los tiempos estamos bien en materia de todo lo que eran gastos, deducciones personales, tipos de gastos que pueden meter. Yo lo que les daría como recomendaciones finales para poder entrar a preguntas y respuestas es, ya les decía, siempre tomen 2 opiniones, tengan mucho cuidado con su contabilidad, tengan mucho cuidado. Soy contador y llevo muchos años de ser contador. Hace poquito estuve en una junta
y una persona que va a ser cliente de nosotros me decía, es que mi contador me dice que ando muy bien, que ando en ceros. ¿Cómo que andas en ceros? Sí, estoy en ceros. A ver, ¿ya me escuchan? Sí, sí, Fernando. Ok, decía que. Entonces, siempre tengan mucho cuidado de eso. Como en todas partes hay buenos y malos contadores acuérdense que la responsabilidad es del contribuyente. El contador cumple una función de asesoría, solo en algunos casos tiene una obligación solidaria en cuestiones de delitos, pero el contribuyente es el principal responsable. Cuiden mucho sus finanzas personales, cuiden mucho el manejo efectivo, tengan una congruencia entre lo que declaran y los signos que se llaman de riqueza o de gasto, comportamiento de gasto. Y bueno, por mi parte estoy, ya con esto concluyo la parte de presentación y estoy abierto para las preguntas que tengan. Ok, contador, mira, por aquí te voy a leer las preguntas que tenemos. Ok, de Nancy Rodríguez nos pregunta, por depósitos mensuales menores a 5,000, ya sean 1,500 o 3,000, ¿es obligatorio también hacer la declaración mensual? ¿De qué son los depósitos? Bueno, vamos a pensar que los depósitos sean de comisiones o de ingresos o de salarios o de veto a saber. Tú tienes que, si todo lo que deposites y todo lo que tú ganes, sea poquito, sea mucho, lo tienes que declarar. No hay una excepción alguna en cuanto a que estés exento, pues, ¿sí? Entonces, pues sí, la respuesta es sí, todo lo tienes que declarar. Ok. Pilar Aguirre, aquí nos explica, te lo voy a leer. Yo creo que también por ahí tú lo estás viendo. A mí me parece muy injusto que para las mujeres que trabajamos tengamos que andarnos cuidando de no caer en discrepancia fiscal. O sea, que si no me alcanza con lo que tengo en mi cuenta y mi marido me da dinero para pagar lo que tarjeteo de gastos para la casa, puede caerme el SAT. Qué injusto. Ya hasta la responsabilidad de dar para el chivo se les quita. O sea que me lo tiene que depositar a mi cuenta en lugar de dármelo en efectivo. ¿Cómo ves? Ok, yo le diría a Pili esto, si su marido le da al chivo, qué buen marido tiene para empezar, ¿eh? Si su marido le da el chivo en efectivo, pues Pili, gástatelo en efectivo. Ve a la comercial o ve al mercado, ve a Superama, ve a donde compres y gástatelo en efectivo. El tema es que ese efectivo no lo lleves a depositar a tu cuenta o que tu marido no te lo deposite en efectivo a tu cuenta, que te haga una transferencia y simple y sencillamente con tu acta de matrimonio eso queda librado. Los alimentos no van incluidos en eso, pero sí tienes que tener un soporte, ya sea tu acta de matrimonio, o sea, si en ese tema no hay bronca. Ok. También Pilar nos comenta que está planeando sacarle a su hijo, que va a cumplir 18 años, una cuenta bancaria. Déjenme admitir aquí a esas dos personas. Primero hay que sacar la fiel y la constancia de situación fiscal. Depende, no sé, la cuenta va a tener fines fiscales, mi respuesta sería sí. Si es una cuenta para que el chavo se vaya a estudiar y eso, mi respuesta sería no. Si es una cuenta para que le quieres ir dando un ahorro a tu hijo para cuando sea grande o le quieres depositar 100 pesos mensuales, también mi respuesta sería no. Lo único es que se haga por transferencia cada mes lo que le vayan a depositar y le pongan donación a hijo en el concepto de la transferencia, donación a hijos, 100 pesos, 1,000 pesos, 100,000 pesos y ya. Sí, no sé si quedó claro. Ok. La siguiente sería, nos pregunta José Pablo Ortega, ¿cómo deducir las comisiones? ¿Las comisiones de quién? ¿José Pablo le paga comisiones a alguien? Yo me imagino, no sé si José Pablo nos comenta, pero yo creo que deben ser las comisiones que ganamos, José Pablo, si nos puedes ahí comentar. Ok, vamos a pensar, me voy a adelantar, vamos a pensar que José Pablo comparte comisión, porque creo que es algo que de repente hacen en este medio, ¿no?
A lo mejor venden una casa y le pagan la comisión a Juan Pérez y Juan Pérez le da a Toñita y a Pepita. Ok, para que tú deduzcas esa comisión, ellas te tienen que dar una factura, un CFDI, ¿ok? Y tú se las tienes que pagar, obviamente. Y si son más de 2,000 pesos vía transferencia, cheque, tarjeta de débito, y tú a su vez, obviamente, a quien te pagó la comisión principal, pues también le tienes que dar un CFDI. Ahora, aquí viene un tema importante. Muchos me van a decir, ¿sabes qué? Es que nadie nos pide factura de las comisiones. Bueno, si te la dan en efectivo, pues yo sería el primero que les voy a decir, si les pagan comisiones en efectivo, guárdenselas en esta bolsa y gástenla en efectivo. El tema es que luego las llevan a los bancos, las bancarizan y ahí es donde ya valió, ¿sí? O se las llevan en efectivo, van y pagan la tarjeta de crédito, pues no, o sea, ahí le dieron en la torre. El cash es para gastarlo en cash, así de sencillo. Así ¿Ok? es. Alguien me pregunta aquí, a ver, sí, ya la estoy viendo. Ya lo viste, ok. Dice, recibiré 3 comisiones en diferentes tarjetas. Tarjetas, me imagino, de débito este mes. ¿Tengo que declararlas? Claro que sí, porque ya están bancarizadas. Luego, si les voy a depositar a mis hijos que viven fuera, ¿le pongo manutención hijo? Sí, o donación hijo, o alimentos hijo, cualquiera de esas 3. ¿Pueden depositarme una comisión y poner que es un préstamo? Esas ya no se las cree el fisco. Sí te lo pueden hacer, nada más que hagan un contrato de mutuo con un notario. Todos los contratos, ya los de antes que hacíamos en Google cuando llegaba el SAT, ya no existen. Miren, algo que le digo a todos mis clientes, a mis amigos, a mis colegas, aquí es como antes de Cristo y después de Cristo. Del 1 de enero de 2020 para acá, señores, es otro tema. Son otros impuestos. No otros impuestos, son otras consideraciones fiscales. Tómela en serio. Así se los digo como amigo, tómenla en serio. De diciembre del 19 para atrás es otra historieta, pero para acá es, el fisco ya no se cree todas las cosas hechas en papel, contratos, operaciones, compraventas, préstamos, donaciones, todo tiene que estar ratificado ante notario público si es que le quieren dar algo que se llama fecha cierta. ¿Qué quiere decir fecha cierta? Que la operación realmente existe, ¿sí? Entonces, esa persona que me preguntaba eso, pues sí, no le pueden poner que es un préstamo salvo que haga todo lo que le mencioné. Mira, hay una de María que nos dice, María, espérame, déjame, por ahí su micrófono se activó ya. Dice que vendió su casa en mayo del 2020, pero ella está sin actividad en el SAT y no tiene firma electrónica, lógicamente. Para hacer su declaración, ¿quién me ayuda? ¿O tengo que ir con un contador? Ok, sí tiene que declarar la venta de la casa, desde luego. Tiene que ir al SAT. Hoy día están dando están dando muy pocas citas. Sin embargo, sí tiene que sacar su firma electrónica para poder presentar la declaración anual. ¿Quién me ayuda? En el SAT te pueden ayudar, ya abrieron las salas de cómputo. A partir de la semana que viene, creo que inclusive puede ser sin cita, y ahí mismo te pueden ayudar sin actividad, únicamente para declaración informativa anual. En caso que no te ayuden ahí, sí, pues sí tendrías que ir con un contador y hacer la anual. Luego, La última de GR Inmobiliaria. a ver, si quieres la veo. Dice, si me añaden en un contrato de arrendamiento, el dueño es persona moral y me pone como apoderado legal administrador, ¿me afecta en la cuestión fiscal? El dueño es persona moral. Mira, cualquier tipo de apoderamientos, de representaciones, siempre va a tener su riesgo. Si esta persona moral que está arrendando cumple con todas sus obligaciones, no tienes por qué preocuparte de nada. El tema, te digo, es estar cumpliendo. No tienes que darte de alta como administrador o como apoderado, no, para nada. No sé si por ahí va la pregunta. Este es un tema que también en el 2020 tuvo mucha relevancia. Por ejemplo, si ustedes están en una inmobiliaria, en una SACB, y son 2 o 3 que se constituyeron, por así decirlo, como socios, el administrador único, el representante legal, claro que tiene una responsabilidad ante el SAT,
representando a la persona moral. Pero en términos también de la ley de lavado de dinero y de todas las disposiciones fiscales, quien maneja los tokens bancarios, sí saben que es un token con los que haces transferencias, todo eso, también tiene una responsabilidad hoy día. E incluso los contadores, en teoría, debíamos mandarles a ustedes la línea de captura, no sé si me entiendan, el papel donde viene una sigla, si ustedes van y pagan directamente a la caja o lo hacen por internet, para que ustedes, contribuyentes, sean los responsables de la presentación de la información fiscal. Eso es hoy día lo correcto. Si alguno de sus contadores dice, oiga, tenga su línea de captura, páguela usted, o tenga su línea de captura y busque a caja, realmente no se ofendan hoy día. Es un tema de responsabilidad, ¿sí? Es un tema de diferenciar para el contador, quitarse esa parte, ¿sí? Bueno, yo llegué a tiempo, yo no pagué los impuestos o los pagué. Hay otras maneras de que ustedes se cercioren de si su contador está cumpliendo o no cumpliendo. Ahí les van algunos tips. Exíjanle a su contador cada mes o cada 2 meses la constancia de cumplimiento para que vean que no están negativos ante el SAT. Normalmente les llegan requerimientos, invitaciones, es que algo está mal, seguramente. Y si el contador le sale con que no, ya la presenté, no, ya lo hice, una vez está bien, porque si nos llegan de repente invitaciones y el fisco anda atrasado, sí puede pasar, pero eso se va a ir dando porque ya no lo hacen por medio del servicio postal, ya lo hacen por medio del buzón tributario. Ese era un punto de la última laminita que sí se me olvidó comentarles. Es muy importante que chequen con su contador que su buzón tributario esté habilitado. Este año dieron una serie de prórrogas de acuerdo a los ingresos. Solo hay algunos casos que van a quedar liberados, pero prácticamente todos ya debemos de tener habilitado el buzón tributario. Anótanlo por ahí y chéquenlo muy bien. No sé si hubiera alguna más. Oye, por ahí alguien comentaba si recomiendas a un contador de León, una compañía inmobiliaria de León. Como si recomiendo a un colega de León. Sí, que sí hay alguien que tú puedas recomendar de León. Hijo, pues no me gusta recomendar así, menos ante tanta gente, ¿verdad? Si quieres, pásale mis datos y sí le puedo, pero no aquí, público. Ok. Van a decir que estoy haciendo publicidades. Yo creo también, No sé si Fer, hay alguna otra duda. sí, poner tu teléfono, ¿no? Para de alguna forma, o tu dirección o tu correo, que la gente pues te pueda preguntar, que a final de cuentas es el apoyo que nosotros te pedimos, ahora sí que por tu trayectoria, cómo te pudieran localizar, cómo los pudieras tener ¿Tú contacto conmigo. lo pudieras enviar? Sí, claro, quien me lo pida, yo se los mando Y tu si quieres, teléfono. el correo electrónico. El correo electrónico. De hecho, el año pasado sí me escribieron, algunos. Sí, Y sí les contesté, quienes me hicieron preguntas, dales mi correo electrónico y con todo gusto, quien tenga alguna duda o algo, lo pongo más en duda, se la resuelvo. Sí, claro. perfecto. Había el ejemplo que cuando se fue la luz de cuando dividías en el supermercado las cosas de la oficina y las cosas de la casa. No terminaste de decirlo. Bueno, que muchas veces cosas sencillas nos ayudan, ¿no? Ese ejemplo lo doy siempre en las pláticas de que si tú vas al súper y te gastas unos 1,000 pesos semanales de súper, y de esos 1,000 pesos semanales tú puedes dividir lo que normalmente gastarías en una oficina, el cloro, el jabón, el pinol, el trapeador, la escoba, el café, las galletas, todo lo que utilices en una oficina, bueno, y sobre todo que tenga IVA, que es lo que luego nos duele más el IVA, págalo los 1,000 pesos, págalos en 2 cuentas separadas. Incluso, por ejemplo, para el caso de que decía Pili, si el marido te dio la lana o la esposa le dio la lana al marido en efectivo, pues paguen en efectivo lo que no es deducible, la carne, las verduras, el tequila, toda esa parte páguenla en efectivo. Pero la parte deducible, pues sí páguenla, sobre todo si recibieron sus comisiones o sus salarios o sus arrendamientos en su cuenta, páguenlos de su cuenta de bancos, ¿sí? Entonces, ya con eso van a tener una deducción adicional muy buena. Pueden ser 200, 300, 400 pesos semanales o quincenales, como hagan el súper, y a la larga pues van a ver el beneficio, ¿no? Muy bien, Fer, pues yo creo que es muy importante
tú decías mucho al principio ya le habíamos platicado, ¿no? Del temor que se puede hacer entre la gente, pero al final es una situación que todos vamos para allá. Cada vez nos cierran más ese círculo en el SAT y pues yo creo que hay que alinearnos, ¿no? Desde el año pasado que nos lo decía, yo creo que tenemos que alinearnos. Cada quien es responsable de lo que deba de hacer. Yo creo que a veces creemos que no nos llega, como tú decías, ¿no? Del ejemplo de la secretaria de los 5,000 pesos. Y a veces también lo comparamos con cosas como lo de los gobernadores, que tantas broncas y no acaban en el bote. Pero bueno, hay muchas cosas que es mejor yo pienso que es mejor estar bien haciendo lo que debemos de hacer, porque bueno, vivir un susto es complicado, es complicado. Y bueno, Fer, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad, desde el año pasado y con la amistad que tenemos, yo creo que eres uno de los contadores muy importantes aquí en Irapuato y tu trayectoria igualmente es muy reconocida. Entonces, muchas gracias, Fer. Estamos en contacto. Yo les mando, quien quiera el Sí. correo del contador, me lo piden a mi chat, se los mando. Y pues nos veremos próximamente, mi Fer. Un fuerte abrazo, Ok. muchas gracias. Y gracias a todos Gracias. por Buenas noches a escucharnos. todos, ¿eh? Gracias. ¿Algo que nos quieras agregar, Fer? Nada más. Gracias por la invitación nuevamente a la Asociación de Agentes Inmobiliarios, a ti y a la orden para alguna duda. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Gracias. compañeros. Gracias, contador. Estamos en Buenas noches. contacto. Gracias a todos y nos seguimos viendo. Un abrazo. Saludos.